se ha implementado de tal forma en el que los estudiantes o instructores puedan tener acceso a estas carpetas de despacho, a estos formatos, a través de 4 computadores dispuestos en el centro de instrucción, los cuales están enumerados del 1 al 4 y están ubicados el 1 y el 2 en el área administrativa de la dirección de operaciones y el computador 3 y 4 en el área de la sala de pilotos. Los computadores tienen total acceso a Internet, disponibilidad de correo electrónico de Outlook de cada uno de los computadores para que desde allí envíen estos formatos una vez ya sean diligenciadas y elaboradas las carpetas de despacho hacia sus correos personales y acceso como tal al sistema de carpetas de despacho que está en sincronización con la nube. Y desde allí es donde la autoridad aeronáutica, a través de nuestro inspector principal de operaciones y el personal directivo de la dirección de operaciones, va a tener acceso para la revisión esporádica y el archivo de toda la documentación operativa, tanto de la base principal en Guaymaral como de la base auxiliar en Flandes, Tolima. Vamos entonces a ver cómo es la estructura de cada uno de esos computadores. Cuando ustedes llegan al computador, sea el 1, 2, 3 o 4, inicialmente cabe recalcar que el despacho debe ser realizado desde estos computadores, ya que si ustedes lo realizan desde sus computadores personales, obviamente la información no va a estar actualizada, ya que el sistema jala la información del momento en el cual usted está elaborando el despacho, y adicionalmente no vamos a tener posibilidad de generar la copia dentro de nuestros registros de vuelo como tal. Entonces, la primera condición para que lo tengan en cuenta es que se deben hacer desde esos 4 computadores. Cuando ustedes llegan al computador van a encontrar un escritorio tal cual como el que están viendo, y en la esquina superior derecha van a encontrar una carpeta de la misma forma en la que están viendo acá, que se llama Carpetas de Despacho Centro de Instrucción Aeronáutica. La única diferencia es que va a estar marcado el número del computador, computador 1, computador 2, 3 y 4. Es importante que ustedes tengan claro en qué computador están haciendo su despacho por si se necesita después referenciar estos documentos que se elaboraron. Ingresamos a la carpeta. Importantísimo, por favor, no vayan a borrar la carpeta, no vayan obviamente a editar ni cambiar su nombre, simplemente accedan a ella. Cuando ustedes ingresan a esta carpeta, van a encontrar los 2 archivos de carpetas de despacho, el de aeronaves Piper y el de aeronaves Cessna, y van a ingresar a uno de estos archivos de acuerdo a la aeronave que ustedes vuelen. Vamos a ingresar para efectos prácticos del día de hoy del tutorial a el formato de las aeronaves Piper. Importante, por favor, dejen que el computador cargue. Hay que tener pues obviamente un poco de paciencia. Esta herramienta Office 365 consume bastantes recursos, es un poco pesada y en ocasiones ella se demora un poco para abrir y cargar obviamente todo el formulario. Sin embargo, una vez ustedes ya vean que deja de pensar, básicamente ya va estando listo para que podamos empezar a editarlo. En este momento ya está listo, como ustedes ven es un tiempo, pero no es un tiempo excesivo. Y en este momento es cuando ya abrimos, obviamente, el formulario de despacho. En este caso, específicamente el de aeronaves Piper, es posible que ustedes vean, como ocurrió acá, que se abre directamente uno de esos formularios, que es el de las aeronaves Cherokee, Warrior 2 y Archer 2 o 3, pero ustedes pueden volver al menú de inicio desde esta opción que ustedes ven acá a la derecha que dice inicio, y él los va a llevar como tal al menú de inicio de las carpetas de despacho de aeronaves Piper. Hay una para el Piper PA-18, Super Cup, para las aeronaves Archer 2, Archer 3, Warrior 2 y Cherokee, con las cuales contamos, y para el PA-28236 Dakota. ¿Okay? Asimismo, en esta ventana del menú inicial, ustedes van a poder tener acceso a una calculadora que les va a permitir hacer los cálculos requeridos de altitud por presión, altitud por densidad, distancias, pesos, tablas de corrección por altitudes de presión, tabla Koch, y adicional los cálculos de componente de viento cruzado, que son importantes para el vuelo.
Desde acá van a regresar al inicio y vamos a tener obviamente también un mensaje que nos indica aquí al lado izquierdo que el metar o los metares que está jalando automáticamente el formato en este momento se encuentran actualizados y les va a dar la fecha y hora de la última actualización. En este caso nos está diciendo que es las 20:00 Zulu y es de hace 50 minutos, teniendo en cuenta que no se ha publicado el último metar, que para efectos de este ejemplo es obviamente el de las 20:00, 3:50 de 20:00, 3 de la tarde, 3 p.m. aquí en Colombia. Ok, pues bien, este es el menú como tal de ingreso. Dependiendo de la aeronave que ustedes vayan a volar, obviamente van a seleccionarlo en esta vista. Vamos a ver cómo se ve la pantalla de las aeronaves Cessna y la diferencia entre esos dos formatos, más allá del equipo que vuele cada uno de los estudiantes o instructores. Básicamente, mientras va cargando el archivo, lo que diferencia los dos formatos en realidad es que en las aeronaves Cessna, todo lo que son cálculos de rendimiento, como estos manuales de estas aeronaves tienen unas tablas de rendimiento, digamos que toda la información de performance la va a jalar automáticamente y la va a calcular automáticamente. ¿Listo? Mientras que en Piper, al tener no tablas de rendimiento, sino cartas de rendimiento, es necesario hacer obviamente los cálculos en esas cartas de rendimiento para obtener las distancias del despegue y del aterrizaje que vamos a requerir. Sin embargo, es un proceso muy sencillo que lo vamos a ver más adelante. Como ustedes ven, obviamente me abre el formulario, yo puedo volver al menú de inicio y en el menú de inicio pues tengo acceso tanto para las aeronaves Cessna 172 SP con los números de matrículas del centro de instrucción y para la aeronave Cessna 172 XP con el número de matrícula. Igualmente tengo el acceso a la calculadora que tiene los mismos datos y también me va a dar información obviamente de actualización de los metales. En caso tal de que aquí por X o Y situación no esté actualizando obviamente esa página de información oficial, de información aeronáutica y de información meteorológica que es de la Autoridad Aeronáutica y Aeronáutica Civil, pues nos lo va a avisar a través de un color amarillo en el que nos va a decir que los metales no se encuentran actualizados y por tal razón nos toca actualizarlos de manera manual. ¿Ok? Entonces, pues bien, aquí vimos cómo acceder a las dos carpetas de despacho. En este caso seleccionaría la del 772 SP. Si quiero seleccionar el del XP, lo selecciono y simplemente esa va a ser la diferencia como tal. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar acá nuestros formatos y vamos ahora a proceder a diligenciar uno de los formatos para ver cómo es la dinámica de elaboración de estas carpetas de despacho en la planificación de nuestros vuelos. El sistema de carpetas de despacho se ha implementado de tal forma que los estudiantes o instructores puedan tener acceso a estas carpetas de despacho, a esos formatos, a través de 4 computadores dispuestos en el centro de instrucción, los cuales están enumerados del 1 al 4 y están ubicados el 1 y el 2 en el área administrativa de la dirección de operaciones y el computador 3 y 4 en el área de la sala de pilotos. Los computadores tienen total acceso a internet, disponibilidad de correo electrónico de Outlook de cada uno de los computadores para que desde allí envíen estos formatos una vez ya sean diligenciadas y elaboradas las carpetas de despacho hacia sus correos personales y acceso como tal al sistema de carpetas de despacho que está en sincronización con la nube y desde allí es donde la autoridad aeronáutica a través de nuestro inspector principal de operaciones y el personal directivo de la dirección de operaciones va a tener acceso para la revisión esporádica y el archivo de toda la documentación operativa tanto de la base principal en Guaymaral como de la base auxiliar en Flandes Túnez. Vamos entonces a ver cómo es la estructura de cada uno de esos computadores. Cuando ustedes llegan al computador, sea el 1, 2, 3 o 4, inicialmente cabe recalcar que el despacho debe ser realizado desde estos computadores, ya que si ustedes lo realizan desde sus computadores personales, obviamente la información no va a estar actualizada, ya que el sistema jala la información del momento en el cual usted está elaborando el despacho y adicionalmente no vamos a tener posibilidad de
generar la copia dentro de nuestros registros de vuelo como tal. Entonces, la primera condición para que lo tengan en cuenta es que se deben hacer desde esos 4 computadores. Cuando ustedes llegan al computador van a encontrar un escritorio tal cual como el que están viendo, y en la esquina superior derecha van a encontrar una carpeta de la misma forma en la que están viendo acá, que se llama carpetas de despacho Centro de Instrucción Aeronáutica. La única diferencia es que va a estar marcado el número del computador, computador 1, computador 2, 3 y 4. Es importante que ustedes tengan claro en qué computador están haciendo su despacho por si se necesita después referenciar estos documentos que se elaboraron. Ingresamos a la carpeta. Importantísimo, por favor, no vayan a borrar la carpeta, no vayan obviamente a editar ni cambiar su nombre, simplemente accedan a ella. Cuando ustedes ingresan a esta carpeta van a encontrar los 2 archivos de carpetas de despacho, el de aeronaves Piper y el de aeronaves Cessna, y van a ingresar a uno de estos archivos de acuerdo a la aeronave que ustedes vuelen. Vamos a ingresar para efectos prácticos del día de hoy del tutorial a el formato de las aeronaves Piper. Importante, por favor, dejen que el computador cargue. Hay que tener pues obviamente un poco de paciencia. Esta herramienta Office 365 consume bastante recursos, es un poco pesada y en ocasiones ella se demora un poco para abrir y cargar obviamente todo el formulario. Sin embargo, una vez ustedes ya vean que deja de pensar, básicamente ya va estando listo para que podamos empezar a editarlo. En este momento ya está listo, como ustedes ven es un tiempo, pero no es un tiempo excesivo. Y en este momento es cuando ya abrimos obviamente el formulario de despacho. En este caso, específicamente el de aeronaves Piper, es posible que ustedes vean, como ocurrió acá, que se abre directamente en uno de esos formularios, que es el de las aeronaves Cherokee, Warrior 2 y Archer 2 o 3, pero ustedes pueden volver al menú de inicio desde esta opción que ustedes ven acá a la derecha que dice inicio, y él los va a llevar como tal al menú de inicio de las carpetas de despacho de aeronaves Piper. Hay una para el Piper PA-18 Super Cup, para las aeronaves Archer 2, Archer 3, Warrior 2 y Cherokee, con las cuales contamos, y para el PA-28236 Dakota. ¿Okay? Asimismo, en esta ventana del menú inicial, ustedes van a poder tener acceso a una calculadora que les va a permitir hacer los cálculos requeridos de altitud por presión, altitud por densidad, distancias, pesos, tablas de corrección por altitudes de presión, tabla Koch, y adicional los cálculos de componente de viento cruzado que son importantes para el vuelo. Desde acá van a regresar al inicio y vamos a tener obviamente también un mensaje que nos indica aquí al lado izquierdo que el metar o los metares que está jalando automáticamente el formato en este momento se encuentran actualizados y les va a dar la fecha y hora de la última actualización. En este caso nos está diciendo que es las 20:00 Zulu y es de hace 50 minutos, teniendo en cuenta que no se ha publicado el último metar, que para efectos de este ejemplo es obviamente el de las 20:00, 3:50 de 20:00, 3 de la tarde, 3 p.m. aquí en Colombia. Ok, pues bien, este es el menú como tal de ingreso. Dependiendo de la aeronave que ustedes vayan a volar, obviamente van a seleccionarlo en esta vista. Vamos a ver cómo se ve la pantalla de las aeronaves Cessna y la diferencia entre esos dos formatos, más allá del equipo que vuele cada uno de los estudiantes o instructores. Básicamente, mientras va cargando el archivo, lo que diferencia los dos formatos en realidad es que en las aeronaves Cessna, todo lo que son cálculos de rendimiento, como estos manuales de estas aeronaves tienen unas tablas de rendimiento, digamos que toda la información de performance la va a jalar automáticamente y la va a calcular automáticamente. ¿Listo? Mientras que en Piper, al tener no tablas de rendimiento, sino cartas de rendimiento, es necesario hacer obviamente los cálculos en esas cartas de rendimiento para obtener las distancias del despegue y del aterrizaje que vamos a requerir. Sin embargo, es un proceso muy sencillo que lo vamos a ver más adelante. Como ustedes ven, obviamente me abre el formulario, yo puedo volver al menú de inicio y en el menú de inicio pues tengo acceso tanto para las aeronaves Cessna 172 SP con los números de matrículas del centro de instrucción y para la aeronave Cessna 172 XP con el número de matrícula. Igualmente tengo el acceso a la calculadora que tiene los mismos datos y también me va a dar información obviamente de actualización
de los metales. En caso tal de que aquí por X o Y situación no esté actualizando obviamente esa página de información oficial de información aeronáutica y de información meteorológica que es de la Autoridad Aeronáutica y Aeronáutica Civil, pues nos lo va a avisar a través de un color amarillo en el que nos va a decir que los metales no se encuentran actualizados y por tal razón nos toca actualizarlos de manera manual. ¿Ok? Entonces, pues bien, aquí vimos cómo acceder a las dos carpetas de despacho. En este caso seleccionaría la del Z272SP. Si quiero seleccionar el del XP, lo selecciono y simplemente esa va a ser la diferencia como tal. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar acá nuestros formatos y vamos ahora a proceder a diligenciar uno de los formatos para ver cómo es la dinámica de elaboración de estas carpetas de despacho en la planificación de nuestros vuelos. Como bien les decía, en el momento en el que ustedes llegan al escritorio de cualquiera de los computadores de las carpetas de despacho, van a acceder a la carpeta, inmediatamente van a seleccionar el tipo de aeronave que ustedes vuelan. En este caso vamos a hacer el ejemplo con las aeronaves Piper, ya que pues es en la que tenemos pronto que hacer un paso adicional, que es el cálculo de las cartas de rendimiento, a diferencia de las aeronaves Cessna 142. Abrimos el formulario, ahí estamos dejándolo cargar, él nos lleva al menú de inicio, ya que allí fue donde lo guardamos y obviamente lo cerramos. Y vamos a acceder directamente, en este caso vamos a hacer la planificación con un avión tipo Piper PA-28-181 Archer 2, que es el Hotel Kilo 2978 Golf. Listo, vamos a acceder a través de allí. Voy a dejar que termine de pensar, de cargar toda la información. Ustedes bien saben, pues esto es un formato Excel, obviamente con manejo avanzado de macros, y pues tiene bases de datos e información que en este momento está actualizando. Accedemos pues al archivo del formulario para el PA-28-181. En este caso, pues obviamente 161, 140 nos aplica para los tres tipos de avión. Y antes de iniciar el diligenciamiento del formulario, vamos a ver cuál es la estructura que ustedes van a encontrar en este formulario. Esta estructura es exactamente igual en todos los formatos de todos los tipos de aeronave que tenemos. ¿Listo? Básicamente, en el costado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver esta parte que está en blanco y es básicamente la composición del formato de despacho. Y desde la línea negra que les estoy señalando en este momento hacia la derecha, vamos a tener un menú de opciones y digámoslo, un área donde vamos a tener instructivos, ¿cierto?, de qué información debemos diligenciar al frente de cada una de las partes del formato. Adicionalmente, también tenemos, digámoslo, como un menú en el cual vamos a tener links de acceso directamente a la información que vamos a ir necesitando a medida que diligenciamos el despacho como tal. Asimismo, en esta parte vamos a tener casillas de ingreso manual de la información en caso tal de que la información automáticamente no sea obtenida por parte de los servidores de la Aeronáutica Civil. Quiere decir que si no nos jala la información, aquí vamos a tener la opción de ingresar manualmente los datos, ¿ok? Tanto de QNH, temperatura y asimismo aquí en la parte superior de los reportes meteorológicos, ¿ok? En esta parte superior de la columna derecha, ¿cierto? Que es esa columna del menú, vamos a tener unas opciones en la parte de arriba, las cuales son, desde la parte superior, un nuevo formulario, ¿sí? Que siempre que ingresemos al formulario, acostumbremos por favor a ponerlo en blanco. En este botón que ustedes están viendo donde está en este momento la mano, yo lo oprimo y él lo que va a hacer es poner en blanco totalmente el formulario para darme un nuevo formulario y poder empezar a hacer mi planificación. Eso es lo primero que debemos hacer siempre cuando ingresamos. Al lado derecho tenemos obviamente la hora UTC, esto en este caso las 20:56 Zulu, y ella va a ir actualizándose de acuerdo a la hora actual. ¿Listo? Y tenemos unas opciones que básicamente son la opción de print, que la voy a utilizar al final, cuando finalice todo el proceso de planificación, para obtener mi documento en PDF, que es el que voy a aportar en mis dispositivos electrónicos para mis briefings y para el vuelo. Y voy a tener links de acceso a la información meteorológica, a la información de publicaciones aeronáuticas NOTAM y el link para ir de nuevo al inicio, ¿ok? En caso de que necesite hacer otro formato de despacho en otro tipo de aeronave como tal, ¿ok? En la parte izquierda van a encontrar
todo el formulario. Y en este formulario encuentra un encabezado en el cual nos dice a qué formatos estandarizados de la República de Colombia equivale esa carpeta de despacho. En este caso reunimos el 9, el 10 y el 11, ya que son los de las aeronaves tipo Cherokee, Warrior 2, Archer 2 y 3. La fecha obviamente de actualización de estos formatos y obviamente el número de páginas. Listo, es el encabezado, ustedes lo van a tener siempre fijo aquí. Y después de esto vamos a tener el despacho del centro de instrucción que se divide en 4 partes. La primera parte, que es el análisis del peso y balance. La segunda parte, que es el análisis meteorológico. La tercera parte, que es análisis de publicaciones aeronáuticas. Y la última parte, cuarta parte, que es el análisis, planificación y ejecución del vuelo. Y allí ya viene el fin del formulario, ¿ok? Fin del formulario como tal. Cada una de esas partes del despacho tiene unas subpartes que ya vamos a ir viendo en la explicación que vamos a dar a continuación. Vamos a iniciar con la parte número 1 de nuestra carpeta de despacho, que es el análisis del peso y balance. Y lo vamos a hacer de una manera muy práctica, poniendo un ejemplo y hablando acerca de aquellas cosas que debemos tener en cuenta en el momento de diligenciar cada parte de nuestro despacho. Inicialmente debemos tener en cuenta que debemos llenar los datos en orden. ¿Listo? Quiere decir que podemos ir diligenciando cada una de las casillas de acuerdo a donde nos permita seleccionar la información. Importante tener en cuenta que las casillas que no me permite a mí tener un tipo de selección, como este que estoy tratando de seleccionar, pero no me deja, a diferencia de esta, son casillas en las cuales la información va a ser presentada de manera automática. Quiere decir que no es necesario que ustedes pongan allí el cursor porque el sistema no los va a dejar editar esta información, sino que va a ser una casilla en la cual va a mostrarles a ustedes una información calculada de manera automática o, digámoslo, presentada directamente desde las bases de datos del sistema. ¿Ok? Importante también tener en cuenta, si ustedes ven aquí tenemos unos comentarios en cada casilla. En las casillas que tenemos comentarios, ¿cierto? Son esas casillas en las cuales podemos seleccionar datos de una lista desplegable, como las que estamos viendo acá, ¿ok? Y van a estar, digámoslo, indicadas por un triángulo en la parte superior derecha de cada casilla, como lo ven ahí. Adicionalmente, si ustedes se paran sobre la casilla, les va a informar, les va a dar información con respecto a qué deben poner ustedes allí o seleccionar en esa casilla, en caso tal de que no lleguen a conocer qué tienen que hacer o tengan alguna duda. Sin embargo, es un formato muy intuitivo que simplemente es de seleccionar y ya él se encarga de hacer absolutamente todos los formatos. ¿Okay? Importantísimo, antes de iniciar, tengan en cuenta que toda la información que aquí vamos a preparar en esta planificación del despacho lo vamos a hacer de esa manera, reuniendo toda la información para después en nuestro briefing o antes del briefing estudiarla y analizarla ya cuando tengamos hecho nuestro despacho. Esto con el ánimo de que no nos tome mucho tiempo la elaboración y preparación de esta información, la cual va a ser utilizada tanto en nuestro vuelo como previo al vuelo durante el briefing. Iniciamos pues, entonces vamos con la fecha del vuelo. Vamos a poner un vuelo que es el día de hoy, 24 de marzo. Selecciono la fecha. ¿Lo puedo preparar para el día de mañana? Claro que sí, pero tengan en cuenta que él capta la información directamente en este momento. Luego, si lo hago para el día de mañana, muy probablemente pues, me va a dar información errónea con respecto sobre todo a los reportes meteorológicos. Es por eso que él me permite más adelante también meterlos de manera manual para darles la opción a ustedes de hacerlo un día adelante. En este caso, vamos a hacer el 24 de marzo. Vamos a seleccionar la matrícula, están todas las matrículas y dijimos que lo íbamos a hacer con un Piper Archer 2, que es el Hotel Kilo 2978. Vean que cuando yo selecciono el 2978, ya me aparece una información automática acá, que es de la base de datos, con respecto al nombre, el tipo del avión, los datos del peso vacío básico y todos los datos del momento, el brazo y datos específicos ya de la aeronave como tal. ¿Okay? Adicionalmente, me sale obviamente el gráfico dependiendo del avión que yo esté seleccionando, el gráfico de peso y balance, es decir, el envelope o la envolvente, donde están los límites delanteros, límites traseros y obviamente límites entre categoría utilitaria y categoría normal. ¿Okay? Voy a mostrarles acá un ejemplo. Si yo pongo el 3544, vean cómo cambia la gráfica, vean cómo cambian los datos. Entonces, simplemente de acuerdo a la selección, él ya se configura y jala la información de ese tipo de aeronave. Seguimos acá con la hora del vuelo.
vamos a poner el vuelo, en este caso lo voy a poner de ejemplo simplemente para las 16:30, sin embargo tengan en cuenta que es la hora local en la cual fue programado el vuelo de acuerdo a la programación de la coordinación de operaciones. Quiere decir que si mi vuelo voy a ponerlo simplemente a las 16:00, equivale a las 21:00 Zulu, ¿cierto? Que es una de las horas programadas de nuestro centro de instrucción, quiere decir que equivale a las 21:00 Zulu o 4 p.m., 4 de la tarde. ¿Listo? En este caso pues ya son las 4:04, pero lo vamos a hacer simplemente para efectos del ejemplo. ¿Ok? 4 de la tarde. Importante, hora local, muchachos. No vayan a colocar ahí hora Zulu, hora local. Voy a colocar o seleccionar el instructor. Si es en vuelo doble comando, selecciono el instructor. Si es en vuelo solo, simplemente anoto en mayúsculas. Todo lo que pongamos en el formato debe ser en letras mayúsculas. El nombre del estudiante. En este caso vamos a hacer un vuelo doble comando, en el cual vamos a seleccionar aquí a la capitana Adriana Castro. Inmediatamente, como ustedes ven, se obtienen los datos de la base de datos de la licencia de la capitana Adriana Castro, junto con los datos de peso estandarizado de la capitán, y eso ya empieza a calcularnos o a entrar dentro de los cálculos del peso y balance. Posterior a eso selecciono el origen, listo, obviamente en código OASI, y lo selecciono, listo, no lo escribo, lo selecciono. Allí seleccioné Guaymaral. Vamos a hacer un vuelo Guaymaral-Ibagué. Para vuelo local pues colocaríamos Guaymaral-Guaymaral. En este caso voy a seleccionar Guaymaral-Ibagué para que podamos ver la funcionalidad del formato. Selecciono Ibagué. Posterior a esto selecciono el tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo, como ustedes lo ven allí, si yo me paro sobre la columna me va a decir, es el tiempo que yo voy a durar en vuelo desde mi origen hasta mi destino. Si es un vuelo local sería una hora, que es lo que está estandarizado. Si es un vuelo ya en ruta, pues lo que dure. En aproximaciones puede durar 3 horas, 2 horas y media, y en cruceros máximo, de acuerdo a los estándares que tenemos, 3 horas 30 sin tanqueo. En este caso, como es Guaymaral-Ibagué, voy a poner simplemente tiempo en ruta en horas y minutos hacia Ibagué. En este caso voy a poner aproximadamente 1 hora 15 minutos. ¿Listo? Lo que me demoraría allí. Después de esto voy a anotar el nombre del estudiante, Pablo Ramírez, de manera de ejemplo, y voy a seleccionar la licencia APA o el número de licencia, que en este caso va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. En crucero, cuando llevo un estudiante adicional en la parte de atrás para desplazarlo hacia el sitio donde vayamos a recoger la aeronave para el vuelo solo de ese otro estudiante, pues simplemente anotamos o relacionamos el nombre del estudiante y la licencia APA atrás. ¿Listo? Si no tenemos obviamente ningún estudiante adicional, simplemente vamos a poner no aplica. ¿Ok? No aplica. Lo pueden poner simplemente como NA o no aplica. No hay una codificación estándar para ese tema, simplemente es no dejar las casillas vacías. Y después de esto, vean que aquí donde dice combustible utilizable, él no me da la opción de seleccionarlo. ¿Por qué? Porque él solo hace el cálculo de acuerdo al avión que estemos seleccionando. Él ya sabe cuánto es el combustible no utilizable de ese avión, y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el combustible a bordo total. En este caso, si vamos a hacer un vuelo para Ibagué, vamos a suponer que salimos a latas, es decir, en los taps, quiere decir que son 36 galones totales por POH. En este caso, él solo calcula que tenemos 34 galones utilizables y un consumo promedio hora de 8.5 galones, que es el consumo estandarizado para este tipo de aeronave. ¿Okay? Después de eso vamos a pasar aquí a la parte de abajo y simplemente vamos a seleccionar unos datos que falta ingresar, como cuáles. Uno, el peso del alumno. Vamos a poner que es un alumno que tiene un peso de 70 kilogramos, correcto, al pasarlo a libras, y es bien importante que tengan en cuenta que deben ponerlo en libras ahí en la nota lateral, dice ingrese el peso del alumno en libras, serían 154 libras. ¿Ok? Después de eso pongo los ocupantes del asiento trasero. Como no vamos con nadie, vamos a suponer que llevamos solo una maleta de 10 libras ahí atrás en la silla trasera, la maleta del instructor. Y equipaje bodega alfa, llevo una maleta de 20 libras, que es la maleta del estudiante. ¿Ok? Inmediatamente ustedes van a ver que ya completé mi peso y balance. ¿Ok? Y acá abajo me va a dar ya calculado la condición de Zero Fuel, que es 1940 libras, un centro de gravedad de 87 y obviamente un momento respectivo. El combustible utilizable a bordo que tengo son 204.7, él va sumando para dar una condición de peso en rampa de 2145 libras.
con un respectivo centro de gravedad y momento, menos el combustible consumido en tierra, que son 7 libritas, obviamente me va a dar una condición de despegue, el take-off weight, 2137, y menos el combustible consumido en vuelo, de acuerdo a ese consumo y a ese tiempo que va a durar en vuelo, quiere decir que estaría aterrizando con 2073 libras. Eso me lo va a mostrar de manera numérica acá, pero acá en el envelope, vean que él me va a graficar con un círculo cuál es el take-off weight, peso de despegue, dónde va a estar y en qué categoría, en este caso sería en categoría normal, dónde va a estar el landing weight con un triángulo azul, quiere decir que al aterrizar ya estaríamos en categoría utilitaria, y dónde va a estar el empty fuel weight, que me lo va a mostrar en una manera de diamante, de color morado, con borde verde, y estaría ahí, es decir, el peso sin combustible, es decir, lo que tenemos por datos de peso y balance. Adicionalmente, ¿okay? Aquí en la última parte de abajo, me va a jalar información directamente de la base de datos de cuáles son los datos de máximo peso en rampa de la aeronave en las dos categorías, normal utilitario, máximo peso de despegue, igualmente en las dos categorías, máximo peso de aterrizaje en las dos categorías y máximo peso en las bodegas de carga. En este caso solo tenemos una bodega, que es la bodega alfa, en la otra no aplicaría. Y él me va a calcular automáticamente, de manera de interpolación, de acuerdo a lo establecido en el POH de la aeronave, una velocidad de maniobra, que para este peso específico sería 89 nudos. Adicionalmente me va a jalar unas velocidades de referencia por POH. Listo, me sirve para tenerlas de referencia como tal. Pues bien, aquí hemos visto la parte número 1, que es el análisis de peso y balance de nuestra carpeta de despacho. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Si ustedes ven en este ejemplo, voy a inducir, por ejemplo, en este avión que no tenemos una bodega Bravo, como en el PA28140 Cherokee, le voy a poner simplemente un peso de 100 libras, ¿ok? Inmediatamente pues no lo va a afectar en nada porque ya está configurado que no tiene bodega Bravo, esta información que yo tengo acá no me va a servir para nada. Si yo selecciono, por ejemplo, acá otro avión como el 1791, que sí es un Cherokee, él sí me va a permitir meterle esa información en esa bodega y sí me va a afectar como tal, digámoslo, los datos de mi peso y balance. Listo, pero en este caso, pues no vamos en un Cherokee, vamos en un Archer 2 y por ende no nos afectaría. Lo segundo que tiene es que si el estudiante o el instructor diligencia en la bodega alfa, por ejemplo, 200 libras, no va a pasar absolutamente nada porque este es el límite superior de la bodega. Pero si yo coloco 201 libras, él inmediatamente me va a sacar una alerta que me dice que el peso máximo de la bodega es de 200 libras, lo cual controla, digamos, que el estudiante pueda llegar a cometer errores durante su diligenciamiento. Y en la bodega Bravo, obviamente al meterlo me va a decir que es máximo de 100 libras, sin embargo para este avión, pues como les digo, no va a aplicar. ¿Ok? Pues bien, este es el peso y balance. Listo. Luego, como ustedes se dan cuenta, es algo totalmente automático en el cual me va a pedir muy pocos datos y voy a poderlo evidenciar de una manera muy rápida. Continuamos con la parte número 2 de la carpeta de despacho y es esta, el análisis meteorológico. El análisis meteorológico se divide en 4 partes, como ustedes lo ven, 4 subpartes, que es la parte 2.1, metares o reportes meteorológicos, 2.2, TAFs, en este caso, o pronósticos específicos de un área, 2.3, que es la parte del análisis de cartas de viento a diferentes altitudes, 5.000 pies, 8.000 pies, 14.000 pies, dependiendo de los niveles donde estemos volando. Y la 2.4, que es el análisis de imágenes satelitales e imagen radar. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, en cada subparte les va a indicar dentro de paréntesis de dónde tienen que ustedes adquirir esta información, es decir, del origen, del destino y de los alternos. Y hay una pregunta que lo que hace es inducirlos hacia qué es lo que ustedes están buscando con esta información para la planificación del vuelo. Es decir, en el caso de los metares o reportes, tengo que consultarlos del origen, del destino, de los alternos
Y adicional, esto lo que me dice es cómo van a estar las condiciones actualmente en los aeropuertos en los que yo vaya a operar, un radio de 5 millas u 8 kilómetros. Adicionalmente me da también pues, un URL en caso de que ustedes lo necesiten para acceder a esta información, pero no va a ser del todo necesario ya que tenemos unos links de acceso directo aquí a la derecha. ¿Okay? Asimismo, con lo que son los tabs y con lo que son las cartas de viento, con lo que son las imágenes satelitales. En este caso, por ejemplo, en cartas de viento aplicaría solo para vuelos de crucero y lo que me va a indicar es cómo vamos a encontrar el viento en ruta. ¿Okay? Para la parte de imágenes satelitales y radar se hace para todos los vuelos y lo que me van a decir estas imágenes o este análisis es cómo se encuentran las condiciones en general. ¿Listo? Entonces es bien importante que entendamos cómo es esta distribución del análisis meteorológico. Como veníamos diligenciándolo desde la primera parte, que era el peso y balance, allí seleccionamos, y es importante por eso seleccionar acá arriba, cuando ustedes inician el origen y el destino, él inmediatamente ya desde aquí les va a seleccionar cuál es ese origen y ese destino. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de los reportes meteorológicos ya tenemos publicado, ¿cierto? Por ejemplo, para Guaymaral, el METAR del día 24, es decir, del día de hoy, a las 20:00 Zulu, que fue el último que está publicado en este momento, y me va a dar las condiciones. ¿Esto de dónde lo obtuvo? Directamente de la página de la Aeronáutica Civil, de información meteorológica. Quiere decir que si no nos actualizan la página de la Aeronáutica Civil, es posible que aquí no vayamos a tener información o vayamos a tener un cero. Normalmente cuando no tenemos información actualizada lo va a mostrar como un cero. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si yo no tengo información actualizada? Simplemente vamos a tomar el ejemplo acá, en esta tercera, que es la del alterno más lejano. Vean que al frente, en la columna del menú, yo tengo una casilla para poder anotar texto abierto. Y allí voy a ir a la estación automática de cada uno de los aeropuertos, que ya les voy a mostrar desde dónde se accede, y voy a poder, obviamente, escribir mi reporte meteorológico. En este caso voy a poner un ejemplo, 20:00 Zulu, viento de los 230 grados, con 0,4 nudos, ¿okay? Y voy a poner simplemente esto para ejemplo. Vean que cuando yo lo pongo acá, obviamente seleccionar un aeropuerto, en este caso específico, pues no me lo va a tomar. ¿Por qué? Por lo que sí está jalando la información, pero voy a poner, por ejemplo, aquí un aeropuerto que yo sé que de pronto no está publicando ahorita. Vean que él me jala directamente, en este caso de Guaymaral, por lo que está conectado allí a Guaymaral. Busquemos uno que de pronto no esté reportando en este momento. Vean que todos están reportando. Armenia también está reportando. Podemos poner viales. En este caso dice información sin suministrar. Vamos a ver si aquí nos permite cambiar la información. No, porque sí hay una información que le está jalando. Entonces, en este caso, pues no nos permite ver ese ejemplo, pero cuando ustedes vean que aquí les sale un 0, inmediatamente sepan que aquí deben digitar, obviamente, el METAR o el reporte meteorológico en texto abierto, mayúsculas, y él inmediatamente se los va a mostrar acá para el aeropuerto que ustedes, obviamente, estén necesitando. ¿Ok? ¿Y de dónde sacan ese reporte si no es de la página de meteorología de la Aeronáutica Civil? Pues van a acceder a través de esta pestaña que dice Weather, ¿ok? Él les va a abrir inmediatamente el navegador. En el navegador ustedes, digamos que irían desde esta parte como tal, pero aquí no lo va a estar obviamente publicando, no lo vamos a estar obteniendo desde acá, sino van a acceder en esta parte superior donde dice AWOS, aquí AWOS, Alfa, Whisky, Oscar, Sierra, y van a acceder a esa opción que dice mapa. En esa opción nos va a mostrar un mapa en el cual nos va a mostrar los aeropuertos que tienen estaciones meteorológicas automáticas, y nos vamos a parar simplemente para buscar Guaymaral. Le damos clic y él nos abre una consola en la cual nos dice qué quiere ver usted. Normalmente le vamos a dar aquí donde dice main screen, y él acá nos va a mostrar obviamente las condiciones automáticas de la estación automática meteorológica de Guaymaral. Y vean que en la parte de abajo nos va a dar el reporte meteorológico. Quiere decir que acá, en un reporte meteorológico automatizado, vamos a copiar exactamente igual este reporte en nuestro formato, ¿ok? En esta casilla o en la casilla que aplique para el aeropuerto que estamos buscando. Y él inmediatamente nos lo va a copiar acá. Sin embargo, pues en este momento no es el caso. Como ustedes ven, la página de la Aeronáutica Civil está funcionando muy bien. Nuestro formato también está funcionando bien y está jalando la información
totalmente actualizada. Vean que por ejemplo para Ibagué, vamos a poner aquí a borrar la información, para Guaymaral y Ibagué, vean que el de Ibagué ya se actualizó a las 21:00 sur, el de Guaymaral sigue con el de las 20:00 y pues él automáticamente va actualizando esa información. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a seleccionar nuestro alterno más lejano. En este caso, para este vuelo que es Guaymaral y Ibagué, voy a escoger Neiva, el alterno más lejano desde Neiva. Alterno más cercano sería Girardot. ¿Ok? Seleccionamos en nuestra lista desplegable Girardot y vean cómo él me va jalando el último reporte meteorológico. Y un alterno en ruta voy a poner Mariquita. ¿Ok? Mariquita. Ok. En este orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, ya quedó la parte de nuestros metales. Automáticamente el sistema, solo con seleccionarlo, los va a jalar. Y adicionalmente, los aeropuertos que yo selecciono acá, automáticamente ya en el resto de casillas me los va a seleccionar. Seguimos con la parte 2.2 y es la parte de los TAFs o pronósticos meteorológicos. Es decir, cómo van a estar las condiciones en un tiempo especificado directamente por este TAF. Normalmente aquí en Colombia son de 24 horas, hay unos que son de 36, 48, depende de la fuente. Pero en Colombia son aproximadamente 24 horas, luego ¿qué pasa en este caso? En este caso, pues, uno de estos aeropuertos publica TAF. Por ende, él va a decir sin información TAF disponible. Pero solo para cuestiones de ejemplos. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, Bogotá, voy a ponerlo el aeropuerto El Dorado, Bogotá, él inmediatamente en este momento me dice que no está disponible. Vamos a seleccionar de pronto otro por el ejemplo. Barranquilla, que a veces reporta TAF. Cartagena, vean que ahí sí me está reportando TAF en Cartagena y me dice hora 15:00 y obviamente hasta las 4:00, visibilidad 10 kilómetros y el techo obviamente pues va a estar muy bueno. Entonces en este caso simplemente era para el ejemplo, pero cuando en este caso estos aeropuertos que estamos operando no reportan TAF, simplemente lo que va a salirnos es información no disponible. Luego la parte 2.2, como ustedes ven, ya estaría totalmente lista y es totalmente automática. Allí no tienen que hacer nada más que seleccionar estos aeropuertos en estas casillas o sendas seleccionables. Pasamos a la parte 2.3 y ahí es donde yo me tengo que preguntar, ¿voy para un vuelo de crucero? Y entiéndase por crucero todo lo que son salidas de aproximaciones o vuelos como tal en la fase de crucero. Si voy para uno de esos vuelos, tengo que verificar mis cartas y yo tengo que preguntarme a qué altitud me voy a ir. ¿Voy a salir con 10.500 o con 11.000? Es muy probable que quede más cerca de la altitud de 14.000. En este caso, pues accedería a través de esta carta, hago clic ahí en esa carta y inmediatamente me va a mandar hacia la página del Aerocivil. Y en este caso, vean que, por ejemplo, en la página del Aerocivil ahorita no nos está mostrando información de viento. ¿Sí? Si me pasa esto, pues vuelvo nuevamente a mi formato, verifico si de pronto las cartas de 8.000, aunque pues como ustedes lo vieron, es un tema más de la página de información aeronáutica, nos está saliendo pues un error, dice que no está mostrando ahorita esta información. Luego, para efectos prácticos de este ejercicio, no tendría información disponible. ¿Qué va a pasar acá? Le voy a colocar ND, que es no disponible, ¿ok? Sería la realidad de lo que nos sucedió ahorita. Pero si llega a estar disponible, ¿qué hago? Simplemente hago un análisis de cómo está ese viento a lo largo de mi ruta, si voy de Guaymaral hacia Ibagué, si voy a tener el viento de la derecha, si voy a tener el viento de la izquierda, con cuánta intensidad, y lo único que hago es aquí en texto abierto, recuerden dar doble clic para que salga el cursor, escribo en texto abierto, durante el vuelo vamos a encontrar el viento de la derecha, ¿ok? O del norte con intensidades de 10 a 15 nudos, ¿ok? Es un análisis, como les digo en este momento, que es totalmente a manera de ejemplo y pues obviamente la idea es anotarlo allí. Pero en este caso específico pues vamos a anotar simplemente no disponible, ¿ok? Ya que no lo tenemos disponible como tal. Perfecto. Si son en vuelos locales pues simplemente ponen no aplica, ¿ok? NA. Vamos a pasar a la parte 2.4 que es el análisis de imágenes satelitales y imágenes radar. Y en este caso sí es obligatorio para todos los vuelos. Y no es solo mirar la imagen por mirarla y anotar algo por anotarlo. Es que yo en realidad hago un análisis de cómo están las condiciones en mi origen, en mi destino, en ruta y obviamente hacia mis alternos. Entonces vamos a mirar primero el canal visual, imagen satelital en canal visual, inmediatamente me direcciona para la página del Aerocivil. En este caso específico podemos hacer zoom in, listo. Y en esta parte vamos a ver, bueno, vamos a ubicar donde estamos en Bogotá, Guaymaral queda aquí al norte
Bogotá. Y básicamente la imagen visual lo que nos muestra es, digamos, la iluminación que refleja sobre las capas de nubes en la superficie terrestre, y obviamente las voy a poder visualizar y poder ver qué tipo de nubosidad hay predominante en un área específica. En este caso, yo puedo ver que en el área de Bogotá pues hay un poco de nubosidad hacia el norte, hay un poco de nubosidad hacia las salidas, hacia mi aeropuerto de destino, que es Ibagué, y pues veo que hay bastante nubosidad en el Valle del Magdalena, ¿ok? Esta nubosidad, como les digo, no está muy relacionada, digamos, con mal tiempo. A diferencia, por ejemplo, de esta nubosidad que vamos a ver aquí abajo. Si ustedes se dan cuenta de esto, se ve como protuberancias, ¿cierto? Como relieve. Eso normalmente, digamos, lo que está relacionado con formaciones de desarrollo vertical en nubes. Y muy probablemente, ahorita vamos a ver esto en la imagen infrarrojo, vamos a ver que van a haber muy bajas temperaturas al interior de la nube, y por ende se puede establecer una relación en que allí hay posible presencia de mal tiempo, descargas eléctricas, granizo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende qué tan alto y qué tan baja esté la temperatura al interior de la nube. En este caso, para Bogotá, simplemente digo, ok, para Bogotá en este momento hay nubosidad tipo estratiforme, está un poco dispersa, pero obviamente en las salidas se observa bastante nubosidad, no hay presencia de mal tiempo, pero es posible que no tengamos condiciones visuales hacia ese destino, ¿ok? Entonces eso es lo que yo escribo acá, no tengo que hacerlo de una manera técnica, simplemente como yo lo entienda y la interpretación que yo le dé a la imagen. En este caso se observa poca presencia de nubosidad en Guaymaral, pero hacia el destino y en ruta a los alternos es posible encontrar presencia de bastante nubosidad. Como les digo, es un análisis muy nada técnico, es simplemente lo que ustedes entienden de la imagen, y sobre esto van a trabajar en los briefings con los instructores. ¿Ok? Hacemos lo mismo con la imagen infrarrojo, doy clic en la imagen, él me va a abrir inmediatamente. Les recomiendo siempre ir cerrando las pestañas que ya no requieren el navegador para que no se les sobrecargue como tal este mismo. Y vamos a ver entonces acá la imagen infrarrojo. ¿Qué nos muestra la imagen infrarrojo? Temperaturas al interior de la nube, donde normalmente los colores más intensos son las temperaturas más bajas y normalmente son relacionados con nubes de desarrollo vertical, que se relacionan con formaciones de mal tiempo. En este caso, vemos que en el área de Bogotá vimos que ya hay nubosidad, pero obviamente no es tanta o relacionada con esas bajas temperaturas, mientras que en la salida hacia Ibagué sí hay bajas temperaturas. Lo que quiere decir que esa nubosidad que se ve en la salida es posible que hayan condiciones de pronto de muy baja visibilidad horizontal, condiciones de lluvia, ya lo vamos a ver ahorita en otra imagen que es la radar, y pues obviamente relacionadas con mal tiempo. Luego no están muy buenas las condiciones en ruta, lo que ya nos va diciendo qué vamos a hacer en este vuelo, si vamos a mantener, si vamos a esperar, qué vamos a hacer. Es importante que tengan en cuenta que esta imagen nunca nos muestra la altura a la que están las nubes con respecto al terreno. Por ende, puede que sea nubosidad muy alta y por debajo haya condiciones visuales. Sin embargo, es posible que por debajo haya precipitación. Eso ya nos lo va a mostrar otra imagen, que es la imagen radar. Vamos a ver, por ejemplo, acá abajo donde decíamos que en el área de Pasto había nubosidad, que eran como protuberancias, y que muy probablemente iba a haber desarrollo vertical, muy bajas temperaturas, y lo estamos viendo. ¿Okay? Veamos que hay colores rojos, colores blancos, en los cuales hay muy baja temperatura y son relacionadas con mal tiempo. Esto es formación de mal tiempo. Esto que vemos aquí son formaciones de mal tiempo con bastante desarrollo vertical, y pues obviamente debemos evitar en todo momento volar en estas condiciones. ¿Ok? Aquí pues aunque no es un mal tiempo exactamente igual a este, sí puede que haya de pronto condiciones deterioradas a lo largo de la ruta. Entonces vuelvo a mi formato y hago el análisis. Se observan formaciones de desarrollo vertical con bajas temperaturas a lo largo de la ruta. Es posible encontrar mal tiempo. ¿Okay? Y por último voy a la imagen radar. Abro la imagen radar, como les digo, cerramos la imagen que ya
no estamos utilizando, y vamos a confirmar que tanta precipitación, porque la imagen radar lo que nos muestra es precipitación, ¿listo? Es decir, lluvia, y no la grafica en decibeles, que es una escala obviamente de colores. En el momento en el que sale la señal del radar, golpea contra bien sea el hielo, la lluvia, etcétera, ella va a devolver parte de esa señal, y dependiendo qué tanta señal devuelva, nos va a graficar qué tan, digámoslo, sólido es eso contra lo que está golpeando, digamos, esa señal que se envía. Por ende, nos lo va a graficar, y normalmente las zonas donde está con colores más intensos es con áreas de precipitación entre moderada a fuerte y severa, y de acuerdo a la escala de colores que vemos acá. En este caso, para Bogotá, veamos que aquí queda el radar del tablazo, es una muy buena referencia para las salidas de aquí de Bogotá. Tenemos precipitación hacia el área más aproximadamente de lo que es la mesa, lo que es toda esta parte de Apulo, pero la salida por el norte hacia San Francisco, aunque hay nubosidad, que ya lo vimos ¿cómo se llama? En la imagen visual y en la imagen infrarrojo, no hay presencia de precipitación. Luego es posible que esa nubosidad que nosotros vemos, que hay baja temperatura, sea nubosidad que en realidad está muy alta, ¿ok? Muy alta, y por ende no hay precipitación. O puede que haya nubosidad en los niveles en los que vamos a volar, pero no hay precipitación. Luego se puede, digámoslo, determinar que no hay una presencia de un mal tiempo muy significativo en esa área, ¿ok? Pero veamos, por ejemplo, aquí en el área donde lo veíamos al norte, y veamos en el área de Medellín, donde en este momento sí hay precipitación y es posible que haya mal tiempo, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta esto, y lo que vamos a hacer acá es: no hay presencia de precipitación a lo largo de la ruta, ¿listo? Ni hacia los alternos. Perfecto, entonces aquí en este caso pues ya hice el análisis de mis imágenes satelitales, de mis imágenes radar, y es importante que este análisis lo tengan para poder tomar decisiones de si continúan o no continúan con el vuelo. Pues bien, muchachos, aquí ya finaliza la parte número 2 de nuestro despacho, que es el análisis meteorológico. Y en ese análisis meteorológico, como lo vemos acá, vimos los metares, vimos los pronósticos, vimos cartas de viento, que en este caso pues no están disponibles en la página, y vimos el análisis de imágenes satelitales. Esta información es importante para que después en nuestro briefing, o antes de nuestro briefing, lo analicemos, verifiquemos todo esto que les expliqué acá, y tomemos la decisión de si salimos a vuelo, esperamos, o simplemente cancelamos como tal nuestro vuelo, ¿ok? Con esto ya finaliza la segunda parte, análisis meteorológico, y obviamente vamos a pasar ahora a la parte número 3. Parte número 3, análisis de publicaciones aeronáuticas. Básicamente se divide en 5 subíndices o subpartes. El primero es con respecto a los NOTAMs. Esos NOTAMs deben consultarse en el origen, en el destino, en los alternos, y hay una pregunta que induce al usuario a qué es la información, para qué está apuntando esta información en los espacios indicados. Básicamente esa pregunta es: ¿qué afectaciones a la navegación aérea existen que afecten mi operación? ¿Okay? La parte o subparte número 2 es el análisis de suplementos del AIP, el Manual de Publicaciones Aeronáuticas. Igualmente se verifica en el origen, en el destino y en los alternos. Y la pregunta que induce al objetivo por el cual se apunta esta información allí es: ¿qué suplementos AIP están vigentes que puedan llegar a afectar nuestra operación? La tercera parte es con respecto a las circulares A y C. Y estas circulares A y C, aun cuando no vienen directamente relacionadas con un origen específico, un destino o los alternos, sí pueden llegar a afectar de manera general, ¿cierto? Alguno de estos aeropuertos o la operación en sí. Y básicamente es verificar qué circulares A y C están vigentes y que puedan llegar a afectar, o que yo debo conocer antes de desarrollar mi vuelo. La parte número 4 es simplemente una lista de chequeo en la cual verificamos si el AIP que tenemos y que debemos tener como documento de a bordo está actualizado o no está actualizado. Y es allí el momento donde se debe verificar esa actualización, y que contemos con el AIP de nuestro
origen, destino, alternos, totalmente actualizado en medio físico y aborto. Y pues obviamente hay una nota que ya la vamos a verificar. Y la parte número 5 de esta tercera parte del despacho es la lista de verificación de documentos de la aeronave y la tripulación. Que debemos verificar allí la existencia y la vigencia. Vamos pues a revisar cada una de esas partes y verificar cómo es su diligenciamiento. Como ustedes ven, en las casillas que observamos acá, en esta columna, ya tenemos los aeropuertos que en la parte de arriba habíamos seleccionado como aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, aeropuerto alterno lejano, alterno cercano y alterno en ruta. Quiere decir que esa columna no hay necesidad de modificarla porque ya está allí totalmente fija. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Enfrente de cada aeropuerto vamos a anotar, obviamente, los NOTAMs, los suplementos y circulares que puedan llegar a afectar nuestra operación. ¿Cómo lo hacemos? Adelante de cada uno de los aeropuertos, ustedes van a observar que está el link de acceso a, inicialmente, vamos a hacer la parte 3.1, la lista de verificación de NOTAMs de la aeronáutica civil. Ahí hice clic y el sistema me pregunta, esto ya es del navegador, si quiero abrir el archivo, ya que es un archivo en PDF, formato totalmente plano. Lo primero que deben hacer al entrar en esta página es verificar cuál es la fecha de vigencia de esa lista de verificación de NOTAMs. Si ustedes lo ven acá, es el 25 de marzo del 2021, es decir, el día de hoy, ¿correcto? Y pues allí nos quiere decir que esta lista de verificación de NOTAMs está totalmente actualizada. Pues bien, vamos a buscar nuestros aeropuertos origen, destino y alternos. ¿Y cómo lo hacemos? La forma más fácil es que ustedes en el teclado en el que estén opriman la tecla Control F o la opción buscar dentro del navegador. Ven que aquí a la derecha aparece una ventanilla y ustedes sencillamente van a anotar el primer aeropuerto, que sería el aeropuerto de origen, Sierra Kilo Golf Yankee, es decir, Guaymaral. Allí les va a resaltar obviamente dónde están los NOTAMs que afectan al aeropuerto de Guaymaral. ¿Y qué vamos a verificar? Vamos a verificar, uno, la fecha, julio 20. Quiere decir que en este momento este NOTAM no nos afectaría, por lo tanto, vamos a pasar al siguiente. Este también, julio 20, tampoco nos afectaría, por lo tanto, vamos a pasar al siguiente. Igualmente, julio 20, estos son NOTAMs con respecto a la revista, que probablemente va a haber del 20 de julio, entonces por el momento no nos afecta. Ponemos allí solo los NOTAMs que afectan nuestra operación, específicamente cuando vamos a volar o que pueden llegar a afectar nuestra operación. Vamos a ver el siguiente. Este sí vemos que la fecha de publicación es del año 2021, mes de febrero, el día 4 a las 13:40 Zulu y tiene vigencia hasta el 2021, mayo, del 4 de mayo a las 23:59 y obviamente es una fecha estimada. Quiere decir que esta franja de tiempo está dentro de las fechas en las cuales vamos a realizar nuestro vuelo y dentro de las horas. Entonces, en este caso específico, vamos a apuntar solo, digámoslo en lenguaje claro, cuál es el motivo de este NOTAM como tal. Entonces, digamos, lo que nos está informando este NOTAM es que hay una franja con desnivel respecto a la pista, entre la pista 1.1 y 2.9, ejercer precaución. Vamos a subrayarlo, listo, y vamos a copiarlo, control C o clic derecho, copiar, volvemos a nuestro archivo, entramos enfrente de Guaymaral, le damos doble clic para que salga el cursor tal cual como ustedes lo ven allí, o la otra forma es seleccionar la casilla e ir a esta parte de arriba, la barra de fórmulas, y allí vamos a pegar, ¿okay?, la información que acabamos de copiar de esa lista de verificación de NOTAMs. Vamos nuevamente y verificamos qué otro NOTAM hay. En este caso, este estaría dentro de las fechas que nos afectan. Pero dice aeródromo limitado para operación de helicópteros. Mi pregunta es, ¿somos helicópteros? No, no operamos helicópteros. En este orden de ideas no afectaría nuestra operación, solo a los helicópteros. Aquí hay un cierre del aeropuerto que dice que está dentro de las fechas, pero es diariamente entre las 23:01 y básicamente es a la madrugada, luego no nos afectaría. Este básicamente dice que están las fechas afectándonos y dice que son baches en las calles de rodaje. Aquí abajo hay otro de baches en las calles de rodaje y sería el último de Chile. Quiere decir que aquí lo abrevio como simplemente diciendo presencia de baches, ejercer precaución, ¿ok? En general, ya que eso es lo que me afecta. Y volvemos al archivo. Voy a poner aquí, puede ser pegado a este. Presencia de baches, ejercer precaución. Si por X o Y hay muchos NOTAMs que nos afecten, lo que vamos a hacer es verificar
la redacción y hacerlo lo más corto posible para poderlos poner allí. Asimismo, hago con Ibagué. Inmediatamente yo iría a mi lista de verificación de NOTAMs. Aquí en mi buscador voy a poner Sierra Kilo India Bravo y lo voy a hacer pues simplemente de una manera muy práctica para que ustedes lo puedan ver. Este nos afectaría diariamente entre las 11 y 23, quiere decir que sí nos afecta. Venimos acá, entramos, lo pegamos, pasamos ahora con Neiva de manera muy rápida, asumiendo que no tenemos más afectaciones. Sin embargo, ustedes tienen que verificarlo. En este caso, este también nos afectaría. Plataforma número 2 cerrada. Ok, entonces vamos a anotarlo aquí en Ibagué o coma y lo pego y vuelvo con el otro NOTAM que estaba publicado, que también es un NOTAM importante que nos afecta, calle Rodaje Alfa y calle Rodaje Bravo cerradas, y lo voy a pegar allí en Ibagué. Paso asimismo por Neiva, Sierra Kilo November Victor, busco los de Neiva, me dice que la frecuencia 27.1 de Neiva aproximación está limitada a 30 millas, es algo que nos importa para la operación. Luego voy a anotarlo acá, importante verificar las fechas para verificar que sí nos afecte. No tengo más NOTAMs en Neiva. Voy a poner ahora de acuerdo a mi planificación NOTAMs de Girardot, Sierra Kilo Golf India, Flandes, y voy a verificar acá presencia de baches, touchdown zone, ejercer precaución. Tenemos pista 0220, presencia de baches, voy a anotarlo allí porque es importante para la operación. Voy a anotar acá las luces de borde de pista no están visibles de acuerdo a maleza o debido a maleza, y pues voy a anotar simplemente por efectos de ejercicio sobre esos. Y me alterno en ruta Mariquita. Voy a anotar acá las limitaciones. En este caso simplemente voy a anotar estos dos que nos afectan, solo como a manera de ejemplo para nuestro especial. Limitada, y voy a anotar este hundimiento que se presenta el hundimiento en los primeros 800 metros de la pista 01. Ok, los pego muy bien. En este momento ya terminé de anotar los NOTAMs, y más allá de anotarlos hay que analizarlos, pero eso lo vamos a hacer después de que ya tengamos hecho todo nuestro despacho. ¿Okay? Tenemos ahora los suplementos. En los suplementos básicamente es el mismo, la misma dinámica. Lo voy a anotar al frente de cada aeropuerto en el que haya un suplemento publicado. ¿Y dónde accedo a los suplementos? Acá enfrente. Aquí tengo el link, voy a dar clic. Como habíamos visto el día de ayer, voy cerrando aquellas pestañas que yo requiera. Listo, espero que abra la página oficial de la Aeronáutica Civil donde están publicados los suplementos, y aquí nuevamente vuelvo a dar la opción de buscar en el navegador. Control F, tecla Control, y junto con la tecla F, Foxtrot, y allí voy a empezar a hacer lo mismo. Sierra Kilo Golf Yankee. Cuando escucho ese ruido que no encontró nada, verifico, no hay nada subrayado, quiere decir que no hay suplementos de Guaymaral publicados. Ahora voy a buscar por ejemplo el suplemento del siguiente aeropuerto, que es el de destino, Ibagué. Ahí se escucha, tampoco se subraya nada en amarillo, quiere decir que no hay suplementos para Ibagué o que afecten a Ibagué. Recuerden que los suplementos son cambios temporales a la AIP y no se van a ver reflejados muchas veces en los NOTAMs y tampoco en el AIP. Es, digamos, ese periodo de transición entre un procedimiento, un cambio a una afectación en la navegación aérea, que inicialmente nació como un NOTAM y posteriormente va a ser incorporado a la IP, por lo tanto se hace ese cambio de manera temporal. ¿Okay? Pasamos ahora a Neiva, que sería nuestro alterno más lejano. Tampoco tenemos ningún suplemento actualmente de Neiva. Pasamos a Girardot, alterno cercano, no tengo tampoco ningún suplemento. ¿Cómo se ve si tengo un suplemento? Me lo subrayo en amarillo. Y vamos a pasar ahora a Mariquita, tampoco por el sonido, me doy cuenta que no tenemos ningún suplemento. Por lo tanto, a manera de ejemplo, vamos a buscar aquí uno que sí tenga publicado, por ejemplo, Río Negro, Sierra Kilo Romeo Golf. Vean que cuando pongo Sierra Kilo Romeo Golf, me sale inmediatamente que sí hay dos suplementos en este momento que afectan al aeropuerto de Río Negro. Y lo que debe hacer el estudiante, ¿qué es? ¿Ok? En la parte, digámoslo en español, ¿ok? Va a seleccionar el nombre y el código del suplemento, que es el Charlie 10 para Río Negro, obstáculos despegando pista 01. Lo copiamos, control C, vamos acá y asumiendo que nuestro aeropuerto de origen fuera Río Negro, voy a dar doble clic, cursor o aquí arriba en la barra de fórmulas, y le voy a dar pegar. Bien
bien sea control V o clic derecho del mouse y pegar. Y van a ver que aquí tengo referenciado el suplemento que nos afecta al aeropuerto. Para este caso específico, listo, que es el ejemplo, pues, ¿qué tendría que hacer el estudiante? No solo pegar allí ese suplemento, sino venir aquí donde se encuentra este link, darle clic, ¿correcto? Y verificar cuál es la información contenida en ese suplemento y ver cómo esa información afecta a su vuelo, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, como esto era un ejemplo, pues obviamente lo vamos a dejar allí, pero es importante no solo que copien cuál es el título del suplemento, sino que entiendan qué es lo que se publicó en ese suplemento específico. Si hay varios suplementos que apliquen para un solo aeropuerto, pues obviamente los vamos a poner allí, ¿ok? En este caso, como para nuestro ejemplo real, no hay ningún suplemento, sencillamente le vamos a poner no aplica, ¿ok? No aplica. Es importante que no pongamos no aplica por ponerlo, sino que efectivamente no haya ningún suplemento publicado, ya que aquí se debe poner información que sea verdadera. ¿Ok? En este caso específico para el ejemplo, no aplicaría porque no hay ningún suplemento publicado para ninguno de los aeropuertos que tenemos allí. Vamos a la parte número 3 con respecto a las circulares. Y aquí viene un cambio con respecto a lo que hemos visto en NOTAMs y en suplementos. Y básicamente es que las circulares no se publican para un aeropuerto específico. Sin embargo, ustedes siéntanse en libertad de que si hay alguna circular que los afecte, la pueden poner en cualquiera de estos espacios, ¿ok? Ya que esos aeropuertos son los que vamos a tener dentro de la planificación. Accedemos exactamente igual a través del link que está al frente, circulares AIC, damos clic, inmediatamente nos abre el navegador, recuerden cerrar las pestañas que no estén utilizando. Muy bien, abre la página de la Aeronáutica Civil donde están las circulares y ustedes lo que van a hacer es verificar los títulos de las circulares para ver cuáles podrían afectar el vuelo que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno solo por ejemplo. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el Charlie 20, normas procedimentales para aeródromos no controlados y usos de frecuencia de anuncio de tránsito de aeródromo. Entonces, copio la información, el título, esto con el código, voy aquí y digo, ok, quiero tratar este circular con mi instructor durante el vuelo, ya que vamos a estar en cercanías de un área no controlado, de un aeropuerto no controlado, y quiero ver qué contiene. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy acá, ingreso aquí al frente donde dice Charlie 20 y verifico la circular, ok, la puedo descargar también en mis dispositivos electrónicos. ¿Para qué? Para que yo conozca, ok, aquí hay un ejemplo de cómo son las llamadas, de la fraseología que se va a utilizar para las llegadas, para la salida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y toda la información son simplemente 2 hojas contenida de cómo deben ser los llamados para aeropuertos no controlados, ok. Y asimismo, pues si ya no aplican más suplementos, más circulares, lo que hacemos es poner no aplica o poner allí las circulares. Esto es importante que lo pongan porque uno al salir a vuelo debe conocer todas las publicaciones aeronáuticas y obviamente estar enterado de todos los cambios que puedan llegar a afectar los servicios de navegación aérea. ¿Ok? Pues bien, vamos ahora con la parte 3.4. La parte 3.4, como les digo, se limita simplemente a chequear si tengo actualizado mi AIP o si no lo tengo actualizado. Si lo tengo desactualizado, debo actualizarlo antes del vuelo. Y simplemente esto es un, digámoslo, trigger para que yo verifique si dentro de mis documentos en mi maletín traje mi AIP, si me toca actualizarlo y si es así, obviamente actualizarlo. En este caso, pues digo, ok, cuento con mi AIP actualizado. Si no lo tengo y no tengo cómo actualizarlo, debo poner aquí que no cuento con AIP actualizado y obviamente, de acuerdo a esta nota, si el estudiante no cuenta con el AIP actualizado, será causal de cancelación del vuelo por tener los documentos incompletos y obviamente se procederá con la aplicación de la multa de acuerdo a los reglamentos internos del centro de instrucción. Pasamos a la parte 3.5, en este caso pues sí contaríamos con el AIP actualizado, y la parte 3.5 es una lista de verificación que está realizada a manera también de trigger, de disparador, para alertarme de cualquier olvido en mis documentos personales, en mis tiempos de vuelo, en mis días libres, en mis descansos, etc. Y para aumentar mi alerta y adelantarme a lo que voy a chequear durante la inspección prevuelo en mi aeronave. Por eso se divide en 3 partes. Una es las 2 columnas del lado izquierdo, documentos de la aeronave. La segunda es equipo de la aeronave.
La tercera es documentos y requerimientos de la tripulación. ¿Ok? Entonces básicamente selecciono allí, debo verificar ahorita en mi aeronave el certificado de aeronavegabilidad, el certificado de matrícula, el certificado de operación que esté a bordo, el certificado de estupefacientes, la licencia de estación de radio, debo verificarla, certificado de habilitación anual, peso y balance publicado por mantenimiento, póliza de seguro que esté vigente y a bordo, y tarjetas de compensación de brújula y calibración de altímetro deben estar. Paso a equipo de la aeronave. ¿Qué debe estar en la aeronave en cuanto a equipo? El POH o el AFM. Manual de aviónica para aeronaves con aviónica avanzada, sí está requerido. En este caso, vamos en un Piper, no tiene, digámoslo, manual de aviónica específica, ya que no tiene GPS montado totalmente en el panel. Luego le doy no aplicaría, ok, no aplica. Manual de especificaciones de operación debe estar a bordo. Manual AIP, ese es el que debo verificar que sea mío, ok. Libro del avión debe estar a bordo. Listas de chequeo, debo verificarlas cuando ingrese a la aeronave. Extintor y botiquín. Hacha y oxígeno, que estén en la posición que deben estar y totalmente vigentes. Y el equipo de pernocta que esté completo y a bordo. Documentos y requerimientos de la tripulación. Voy a chequear mis licencias técnicas. Es momento en este momento es cuando verifico que haya traído mis licencias técnicas, que las tenga disponibles. Igualmente el certificado médico. Descanso adecuado. Verifico si mi descanso fue adecuado de acuerdo a las normatividades vigentes. Cumplimiento de días de asignación. Aquí es donde me debo preguntar, ok, ¿en qué día de asignación estoy? Ok, estoy en el cuarto día, no tengo ningún problema. Recordemos que son 5 días y un día de descanso mínimo a la semana para los estudiantes. Cumplimiento de días libres. Oiga, acabo de venir de 5 días de asignación seguidas. Descansé un día, sí, correcto. Quiere decir que cumplí mis días libres. Horas máximas por semana, máximo 40 horas, las tengo, sí, correcto, no hay ningún problema. Horas máximas por mes, aplica, sí, correcto. Materias las tengo vigentes, mis materias obviamente de mis cursos de tierra, los tengo vigentes. Y esto de entrenamiento CRM y mercancías peligrosas para ustedes, los estudiantes, no aplicaría. Para instructores de vuelo sí aplicaría. En este caso vamos a asumir que es un estudiante, luego pongo no aplica, ¿listo? Y básicamente esto lo voy a utilizar cuando llegue al avión para recordar qué es lo que debo chequear, tanto en documentos, equipo de la aeronave y documentos y requerimientos de la tripulación. Pues bien, hemos finalizado la tercera parte de ese formato de carpeta de despacho, que es el análisis de publicaciones aeronáuticas. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a explicar la cuarta y última parte del formato de carpeta de despacho. Cuarta parte de la carpeta de despacho es el análisis, planificación y ejecución del vuelo, y se divide en 3 subpartes. La primera es el cálculo de combustible mínimo requerido para vuelos nacionales. La segunda es cálculos de rendimiento para el despegue. Y la tercera es verificación de conocimientos generales. Esta parte se hace a criterio del instructor de vuelo de acuerdo a la planificación, es de acuerdo a esa calidad de planificación y a esa preparación del estudiante. Quiere decir que estudiantes que de pronto no estén muy bien preparados, obviamente se va a acudir a esta parte para verificación de conocimientos. Vamos a iniciar con la primera subparte, cálculo de combustible mínimo requerido para vuelos nacionales, y como ustedes se pueden dar cuenta, ya están casi todos los datos totalmente diligenciados. El formato de manera automática, con toda la información que hemos diligenciado arriba, va, digámoslo, llamando toda esta información y la va colocando allí. Vemos una nota lateral en esta casilla, que es el combustible utilizable a bordo en galones, y nos muestra una nota que dice, si muestra no go, ver nota lateral, que va a estar en nuestra columna del menú del lado derecho. Aquí tenemos otra nota que dice, si muestra no hold, ver nota lateral. Ya vamos para allá. Y en esta parte se divide en datos de combustible de la aeronave, quiere decir que son los 34 galones utilizables, que en la primera parte de peso y balance registramos cuando pusimos nuestros 36 galones totales a latas. Tenemos el consumo promedio, que ya viene estandarizado por cada tipo de aeronave, 8.5, luego son datos que yo no puedo modificar. Y nos va a dar el endurance, que es básicamente el tiempo de vuelo que yo voy a tener con ese combustible que tengo a bordo utilizable
y obviamente con este consumo. Quiere decir que me va a dar para 4 horas de vuelo. En la siguiente parte dice información de ruta a volar. Vamos a tener datos de cuál es mi origen, Guaymaral, cuál es mi destino, Ibagué, y cuál fue el alterno más lejano que yo seleccioné. No me deja modificar estos datos porque ya los jala automáticamente. Y en la tercera parte a la derecha vamos a tener una información muy importante con respecto al combustible mínimo requerido para el vuelo que yo pretendo realizar. Ese va a darnos la cantidad requerida para ese vuelo, ¿ok? En galones, el tiempo de vuelo, ¿ok? Que me va a dar con ese combustible y cuánto tiempo de sostenimiento tendría yo si salgo con ese combustible mínimo requerido, ¿ok? Ese tiempo de sostenimiento, hay unas notas aquí abajo que después ustedes van a poder leer, donde nos explica cómo se calcula y qué significa. ¿Listo? Voy a verificar ahora aquí en la tabla de abajo cómo está compuesto, y básicamente esto está compuesto en esos, digámoslo, esas partes de lo que componen el combustible mínimo requerido para vuelos nacionales, en este caso para el centro de instrucción. Nos va a dar información del combustible básico, Basic Fuel, que es el combustible del origen al destino. Nos va a dar información del combustible alterno, Alternate Fuel, es decir, frustrando en el destino y procediendo para el alterno más lejano contemplado en el plan de vuelo. Y la tercera parte es la reserva, que obviamente es de 45 minutos a altitud y velocidad normal de crucero. Esto se descompone en un tiempo en horas, ¿ok? Y en una cantidad de combustible por cada uno de esos, digámoslo, componentes o partes de ese combustible mínimo requerido para vuelos nacionales. Si ustedes se dan cuenta, estos de acá del básico ya él me los calcula automáticamente y la reserva también me la calcula automáticamente de acuerdo al consumo que tiene el avión y de acuerdo al tiempo de vuelo que yo puse en la primera hoja. ¿Listo? Cuando dije mi vuelo va a durar 1 hora y 15 minutos, ¿ok? De Guaymaral hacia Ibagué. Y vean que lo único que ustedes tienen que seleccionar acá es el Alternate Fuel. Pero en ese Alternate Fuel lo que ustedes van a seleccionar es el tiempo de vuelo que se gastarían frustrando en Ibagué y procediendo a su alterno más lejano, que sería Neiva. En este caso va a ser 1 hora, le vamos a poner 1 hora 10, listo, contemplando de pronto viento, que vimos en las cartas de viento. Y vean que acá ya él hizo todos sus cálculos. Entonces ustedes ya tienen la información del combustible mínimo requerido. En este caso, para este vuelo específico, lo que nos quiere decir esto es que para este vuelo específico de 1 hora 15 hacia Ibagué, contemplando Neiva como alterno más lejano a 1 hora 10 después de frustrar en Ibagué, y una reserva de 45 minutos, la cantidad mínima de combustible utilizable para hacer este vuelo sería 26.9 galones. El tiempo de vuelo que nos daría con ese combustible serían 3 horas 10 minutos. Y en caso de frustrar en Ibagué, antes de proceder para mi alterno más lejano, yo tendría un tiempo de sostenimiento de 50 minutos. Tengan en cuenta que esto es si ustedes salen con el combustible mínimo requerido. Pero en este caso específico, que lo vemos aquí al lado izquierdo, como estamos saliendo por encima de ese combustible mínimo requerido, obviamente vamos a tener 50 minutos más de vuelo. Vean que son 4 horas y aquí 3:10. Quiere decir que a estos 50 minutos de este sostenimiento con el mínimo requerido le podría sumar otros 50 minutos antes de tener que proceder hacia el alterno. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, tendría un sostenimiento total de 1 hora 40 minutos. ¿Ok? Esa es la forma en la que se debe analizar. ¿Listo? Vamos a inducir el sistema a que nos genere unas alertas que él ya está programado para producir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a poner aquí, en este caso, que mi tiempo hacia mi alterno más lejano es obviamente algo excesivo, 2 horas 20. Vean que inmediatamente, él cuando yo le pongo que este tiempo al alterno más lejano es de 2 horas 20, me dice, oiga, tenga precaución, no tiene tiempo de sostenimiento. Y me dice, vea la nota lateral que dice no hold. No hay suficiente combustible para hacer sostenimiento en el destino. Pero vean que antes de esta nota me va a aparecer una nota a la izquierda que sale en rojo como un warning y me dice no go. Y al ver la nota lateral, no go significa si el combustible utilizado a bordo muestra no go, debe verificar la cantidad total de combustible a bordo y o reajustar la ruta o plan de vuelo. Quiere decir, ok, salí tanqueado con menos combustible de ese combustible mínimo requerido o que tengo una ruta muy larga que obviamente con la
la cantidad de combustible que voy a salir no me alcanza para realizarla y mantenerme legal dentro de la normatividad vigente y obviamente en pro de la seguridad. ¿Listo? Obviamente voy a ponerlo por acá, 1 hora 30. Vean que ya el combustible mínimo requerido es de 29.8. Voy a ponerlo 1 hora 50 para simular y tratar de aproximar ese combustible mínimo requerido a la cantidad que tenemos actual para ver qué pasa. Vean cómo el tiempo de sostenimiento, ¿cierto? Tiempo de sostenimiento se va reduciendo. Si yo le pongo en este punto 10, pronto 10 minutos más de duración del vuelo, lo que va a pasar es que obviamente ya no voy a tener tiempo de sostenimiento. Vamos a verlo. 2 horas, ya me sale no hold y me dice, oiga, no go. ¿Por qué? Porque tiene 34, es decir, está totalmente en el mínimo, pero tenga en cuenta que en este caso me dice que son 34 galones, pero yo tengo acá, al ponerle 1 hora 55, tengo los 34 galones, es decir, está muy al ras el combustible, ya que uno es el combustible utilizable y el otro es combustible total. ¿Ok? Entonces, bien muchachos, aquí lo dejamos simplemente sin simular la falla, es decir, con 1 hora 10 hasta Neiva. Quiere decir que como el combustible mínimo requerido está por debajo del combustible a bordo que tengo, podría proceder con el vuelo. ¿Cuándo no puedo proceder? Cuando ese combustible a bordo en la aeronave está por debajo de ese combustible mínimo requerido. ¿Listo? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Este dato de los 50 minutos de sostenimiento, que en este caso específico era de 1 hora 40, ya que vean que el tiempo de vuelo aquí es 3:10, aquí es 4, la diferencia son 50 minutos y 50 y 50 es 1 hora 40, es importantísimo, porque ese tiempo es el tiempo en el caso de que yo complete mi vuelo, llegue a Ibagué, tenga que frustrar y me digan, me confirma si tiene tiempo para sostener, yo sepa desde la planificación cuánto tiempo tengo para sostener antes de que tener que proceder para mi alterno más lejano y estar aterrizando en ese alterno más lejano con mínimo la reserva de combustible. ¿Ok? Entonces es bien importante. Pasamos a la parte número 4.2, cálculos de rendimiento para la aeronave, para el despegue. En esta parte vemos que aquí a la izquierda se divide en datos atmosféricos, ¿de dónde los saco? Del AIP y del METAR, distancias declaradas, ¿de dónde los saco? Del AIP, y tablas de rendimiento, ¿de dónde los saco? Del POH. Entonces, en la parte izquierda ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, ya que automáticamente el sistema con los datos que ya metimos en las otras partes no los calcula. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que al no estar publicados los reportes meteorológicos de la Aeronáutica Civil, no nos llamen nada de información en el QNH y en la OAT, ¿listo? Porque esto lo jala automáticamente desde allí. Vean que hay una nota, dice ver nota lateral si no hay información automática de QNH. Igualmente acá, ver nota lateral si no hay información automática de temperatura. Y la nota lateral nos dice es, si no hay información meteorológica automática disponible, ingresar a continuación QNH y temperatura manualmente de los datos de la consola EIMOS, es decir, en la parte meteorológica vimos cómo acceder al EIMOS. Vamos y verificamos el QNH en pulgadas de mercurio, es importante, sin comas ni puntos ni nada. Es decir que aquí si yo quisiera poner otro QNH, le pongo 30-30, ¿ok? Y vean cómo me cambia aquí a la izquierda, 30-30. En este caso no le voy a poner nada ya que automáticamente me está jalando el QNH aquí. Y asimismo con la temperatura en grados centígrados. Aquí ustedes van a tener el acceso directo al EIMOS en caso de que lo requieran. Para este caso específico no lo necesitamos, vean que ya nos calculó inmediatamente la elevación de Guaymaral, el QNH actual del reporte meteorológico, la temperatura actual de Guaymaral y nos calcula altitud por presión y altitud por densidad. Importantísimo para el despegue la altitud por densidad. Vamos ahora a la casilla, a la columna del medio, donde nos dice distancias declaradas. Él aquí ya nos identifica que tenemos el origen Guaymaral y el destino Ibagué. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la pista. ¿Okay? Entonces, ¿qué pista seleccionamos? En Guaymaral, la pista en uso para nuestro despegue. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos hasta acá, miramos nuestro reporte meteorológico. Guaymaral nos dice que tenemos viento de los 140 grados con 11 nudos. En este caso estaría en uso la pista 1.1. Entonces selecciono pista 1.1. Él llama automáticamente del AIP las distancias declaradas TORA, TODA, ASDA y LDA en metros de esa pista. Y en Ibagué voy a verificar qué pista estaría en uso de acuerdo al viento en el METAR. Entonces en este caso en Ibagué está de los 130 grados, quiere decir que estaría en uso
la 1.4, ¿ok? Y lo que voy a hacer es anotar esa pista acá, 1.4. Él me llama inmediatamente desde la IP las distancias declaradas y ya está, ¿ok? No tenemos que hacer nada más ahí, simplemente es para nuestros cálculos de pista y verificar si nuestras distancias, de acuerdo a tablas de rendimiento, están dentro de esas pistas, dentro de esas distancias declaradas, perdón, para esas pistas. Vamos ahora a la parte número 3, tablas de rendimiento. Y en Piper, a diferencia de Cessna 172, aquí es donde debemos hacer el cálculo de tablas de rendimiento. En Cessna 172, en el formato, ustedes van a ver que aquí ya les tiene automáticamente la información para el resto de condiciones que estuvimos, obviamente, insertando en el formato a lo largo de la planificación. Luego ya no tienen que hacer cartas de rendimiento. En Piper, al tener cartas más no tablas, tenemos que ingresar acá, donde dice clic aquí para el cálculo. ¿Listo? Ingresamos, nos va a llevar a este menú. ¿Listo? Y en el momento en el que entramos a este menú, debemos conocer cómo está distribuido el mismo. Lo primero, arriba tenemos, digámoslo, un área donde vamos a insertar unos datos y nos va a dar otra información. Y vamos a tener unos botones de regreso a la pantalla, digámoslo, de planificación de vuelo. Ok, volvemos allí, regresamos, volvemos, ok. En la parte de abajo vamos a tener las cartas de rendimiento para cada avión en específico. Y van a estar enumeradas como 1, 2, 3, 4 y marcadas con unas flechas rojas para que ustedes las hagan en ese orden. Primero voy a la 1, después voy a la 2, después voy a la 3 y después voy a la 4. Ya que en ese mismo orden, la información obtenida en cada carta de rendimiento tiene que ser insertada en estas casillas, como ustedes los ven acá. Take off ground roll, en pies, 1. Quiere decir que esta información de esta carta tengo que meterla acá. La de la carta 2 tengo que meterla acá. La de la carta 3 tengo que meterla acá, la parte 3, y la de la carta 4 tengo que meterla acá. Antes de empezar a trabajar con las cartas, debemos iniciar como, primero yendo a la carta coach, ¿ok? En la carta coach como tal, vamos a abrir el link que vemos acá, hacer clic no en las letras, sino en el link, e inmediatamente nos va a abrir en el navegador una página de internet. En esa página de internet, que es una carta coach interactiva, vamos a anotar la pressure altitude que nos dio, que es aproximadamente 8000 pies. ¿Listo? Y vamos a anotar la temperatura, que de acuerdo al metal era 18 grados. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya él me dice, en esta parte de acá, adicione el 228% a la take-off distance, ¿ok? 228%. Vuelvo a mi formato y en ese formato voy a anotar ese 218. Ok, 2 segundos. Corrección, 228. Lo voy a anotar acá. Listo, 228. En donde dice factor coach. Es el primer paso que debo hacer. El segundo paso que debo hacer es llegar a trabajar con la carta número 1. Entonces les recuerdo, primero ingresan su factor coach, que ya lo obtuvimos de esta página interactiva, 228%, y ahora vamos a proceder a trabajar con la carta número 1 de rendimiento. Carta número 1 de rendimiento, obviamente están las condiciones que nosotros normalmente trabajamos. Y tengan en cuenta que estas flechas no son automáticas, simplemente ustedes las seleccionan con el cursor y las pueden mover, ¿ok? Las pueden mover a través de la carta, simplemente para tener una referencia un poco precisa de esos datos que vamos a obtener desde esta carta. ¿Qué hacemos? Calculamos los datos a nivel del mar, es decir, en la línea de nivel del mar, que ustedes lo ven acá, de acuerdo a las clases que han tenido de planificación de vuelo y cartas de rendimiento en la parte de tierra. Vamos a la temperatura, en este caso sabemos que son 18 grados, aquí la estamos viendo, y lo llevamos hasta la línea de nivel del mar. Después proyecto con este otro vector desde nivel del mar hacia mi línea de referencia del peso máximo de despegue, ¿ok? Y en esa línea de referencia voy a poner mi línea de referencia, ¿ok? Ahora, con las diagonales que tengo acá de referencia, voy a bajar en esa diagonal o siguiendo esa diagonal hasta el peso de mi peso y balance. Y me puedo devolver en el formato para verificarlo. Mi peso de despegue específicamente, en este caso sería 2137 libras. Lo voy a aproximar a 2200, ¿ok? Para hacerlo obviamente más restrictivo. 2200 libras. Aquí vuelvo nuevamente y con esas 2200 libras llego inmediatamente acá con mi diagonal, flecha diagonal,
lo uno desde la línea de referencia y bajo siguiendo esa diagonal hasta las 2200 libras. Ok, peso 2200 libras, la diagonal. Perfecto. Ahora cojo esta línea de referencia y lo que voy a hacer es proyectarla desde este punto hasta la línea de referencia con cero viento. Ok, cero viento. Si tengo viento de frente, sigo por la diagonal que está totalmente sólida. Si tengo viento de cola, sigo por la diagonal que está en la línea entrecortada. Vamos a ver, en el caso de Guaymaral, nos devolvemos cómo estaría el viento. Entonces vemos el reporte de Guaymaral, nos dice que tenemos viento de los 140 con 11 nudos, es decir, de frente aproximadamente unos 10 nudos, vamos a hacerlo, un componente de viento de frente de 10 nudos. Volvemos acá a las tablas de rendimiento y lo que voy a hacer es bajarlo hasta 10 nudos de viento de frente, siguiendo la diagonal más cercana y en este caso hasta los 10 nudos de viento de frente. ¿Ok? Posterior a eso, desplazo mi vector desde ese punto donde finalicé hasta la línea que está aquí frente y nos da como resultado un ground roll de 600 pies. ¿Okay? Ese 600 lo voy a anotar aquí, ya que es la carta de rendimiento número 1, lo anoto en el espacio número 1, en la celda número 1, 600. Y paso al siguiente. Él ya me hace cálculo en metros y obviamente me hace factor Koch, toda la operación para determinar cuánto es esa distancia real. Listo, asimismo paso a la carta número 2. Y en la carta número 2 lo hago pues de manera un poco más rápida, ya no tan explicativa, para tener los datos aproximados. Venimos hasta la línea de referencia, verificamos acá, bajo hasta las 200, perfecto, llego acá, proyecto, en este caso, un segundito, verifico acá, bajo hasta donde me da, 2300, verifico acá, lo proyecto hacia la derecha y en este caso no anularía el viento, ya que pues obviamente no tengo más distancia en la tabla, y lo proyecto acá. Eso me da aproximadamente 1500, 1520. Esto, 1520, lo anoto en el espacio número 2, ya que es la tabla 2. Paso al siguiente y bajo la siguiente carta. En esta carta pues vengo igual 18 grados, proyecto hasta el nivel del mar, vengo al vector del mar, línea de referencia, bajo por la diagonal hasta mi peso de operación, que son 2200, ¿okay? Vengo a esta parte específica, proyecto hasta mi referencia de viento, tengo viento de 10 nudos, bajo por esta diagonal hasta los 10 nudos y vean el viento de frente cómo nos ayuda bastante para el despegue. ¿Okay? En este caso para el aterrizaje tenemos 670 aproximadamente 650, 670 pies como tal, 670 pies, lo anoto en el tercero. Pasamos ahora a la carta número 4 y en la carta número 4 hacemos exactamente lo mismo, 18 grados, proyectamos al nivel del mar. ¿Y por qué al nivel del mar? Por lo que ya está corregido por presión de acuerdo a la carta Koch. Vamos por la diagonal hasta 2200, ok, en 2200 proyecto a la línea de referencia por viento, ya sabemos que tenemos 10 nudos de viento, en este caso veamos que no nos da hasta los 10 nudos, luego lo bajo, ahí está el máximo límite y me daría 1220, ok, voy a anotar esos 1220 pies ahí y ya está, ok. ¿Qué es lo que me resta hacer acá? Simplemente regresar al formato y ustedes ya van a tener acá, en este sector, todas las distancias en metros. ¿Listo? Perfecto. Finalizamos. Ahora vamos a la parte de datos de viento y cálculo de componente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Anotar la orientación de la pista en uso. Ya sabemos que en Guaymaral es la pista 1-1. Inmediatamente me aparece mi pista. ¿Okay? El viento reportado por METAR, vamos a verificarlo en el METAR. Viento reportado por METAR es 140 grados 11 nudos. ¿Y cómo lo voy a poner allí? Aquí abajo dice un instructivo de cómo ponerlo, ingresar los datos tal y como aparecen en el METAR, ¿sí? Y ahí dan unos ejemplos. En este caso, como lo veíamos, es viento de los 140
grados con 11 nudos. Voy a poner el viento tal cual, 140 con 11. No le pongo la palabra nudos ni absolutamente nada más. ¿Ok? Inmediatamente él me va a aparecer acá la dirección reportada, la diferencia en grados con respecto a la pista en uso, la intensidad reportada y me va a descomponer dándome cuál es la componente de viento de frente en nudos y cuál es la componente de viento cruzado. Adicionalmente me lo va a graficar con respecto a mi pista y me va a decir el viento lo va a tener de la derecha. Quiere decir que estoy en la pista 1.1, voy a despegar y voy a tener el viento de la derecha desde los 140 grados con una componente de viento cruzado de 6 nudos y una componente de viento de frente de 10 nudos. ¿Ok? Si el viento aparece como variable, anoto el variable, ¿ok? Y ahí me va a aparecer que es variable. Si el viento aparece en calma, lo voy a poner 000, ¿ok? Me va a aparecer, simplemente no hay componente de viento cruzado. Y vamos a ver, por ejemplo, desde la pista 1.1, que voy a tener el viento de los 290 grados con 0,5 nudos. Hasta allí, todo está bien. ¿Qué me dice? Cuando tengo un valor de negativo, me dice componente de viento de frente, está en negativo, quiere decir que es viento de cola. Pero si yo lo avanzo a 6 nudos, me va a salir un caution, que dice caution, máximo límite de viento de cola. En este orden de ideas, nos tocaría solicitar cambio de pista, es decir, para la pista 2.9, porque la máxima componente de viento de cola para las aeronaves Cessna y Piper PA-28, Cessna 132, es de 5 nudos, de acuerdo al estandarizado por el centro de instrucción. Otro ejemplo, vamos a tener un viento cruzado de los 170 grados o 180 grados con 12 nudos, ¿ok? Vemos cómo tenemos una componente de viento cruzado. Hasta el momento la componente de viento cruzado es de 11 nudos y viento de la derecha, pero si aquí le subo a 13 nudos, me va a salir 12, no hay ningún problema por ese lado. Tenemos viento de los 14, de 180 grados con 14 nudos, y miremos que aquí ya me dice un caution, viento cruzado supera el límite para vuelo solo. Quiere decir que como está estandarizado que es 12 nudos, no estaría apto para los vuelos solos. Luego, simplemente si tengo este caution dentro de mi planificación de vuelo de acuerdo a las condiciones actuales, no se autorizaría la salida de los vuelos solos. ¿Okay? Esas son las consideraciones a tener en cuenta en el cálculo de viento. Posterior a esto, tengan en cuenta que aquí hay unas notas, deben leerlas, no hay limitante para componentes de viento de frente, los alumnos de vuelo son limitados máximo a 12 nudos de viento cruzado, tener en cuenta componentes máximas demostradas de la aeronave y despegues autorizados máximo con 5 nudos de viento de cola. Por último, ya viene la sección de verificación de conocimientos generales y como les recuerdo, es a criterio del instructor, de acuerdo a la calidad de la planificación. Entonces dice, en caso de evidenciarse falta de preparación y planificación del vuelo por parte del estudiante o cuando se estime conveniente, quiere decir para chequeos, preparación, etcétera, etcétera, el instructor de vuelo podrá realizar verificación de conocimientos en las siguientes áreas. Conocimientos de equipo a volar en cuanto a generalidades, limitaciones, procedimientos de emergencia, procedimientos normales, sistemas, conocimiento de regulaciones aéreas locales, reglamento aeronáutico colombiano, procedimientos de interceptación y planificación de vuelo. Aquí, como ustedes lo pueden ver, llega el fin del formulario. ¿Okay? Y estas serían las cuatro partes de nuestra carpeta de planificación de despacho. Parte 1, análisis de peso y balance. Parte 2, análisis meteorológico. Parte 3, análisis publicaciones aeronáuticas. Parte 4, planificación y ejecución del vuelo. Vamos ahora a ver, después de que finalizamos esa planificación, ¿qué debemos hacer? Luego de haber finalizado el diligenciamiento de nuestra carpeta de despacho en sus 4 partes y respectivas subpartes, el estudiante se dará cuenta que finalizó el proceso de planificación, ya que llega a esta última parte, la cual indica que es el fin del formulario. En este momento, el estudiante o instructor o piloto que vaya a utilizar el formato de carpeta de despacho para actividades propias del Centro de Instrucción Aeroclub de Colombia, deberá venir a la parte superior del menú de la derecha y buscará este símbolo que dice print junto con el link o la imagen de la aeronave que está próximo a volar. En este caso va a oprimir en este botón, va a hacer clic. Inmediatamente el archivo genera una publicación de la carpeta de despacho en formato PDF y
la abre tal cual como ustedes pueden observar en este momento. Tenemos obviamente nuestra planificación del peso y balance, nuestra planificación meteorológica, nuestra planificación de publicaciones aeronáuticas y la última parte, el análisis, planificación y ejecución del vuelo. ¿Okay? Pues bien, este archivo que se genera en PDF es el que ustedes deben portar en sus dispositivos electrónicos, preferiblemente tipo iPad o dispositivos electrónicos tipo tablet que permitan una fácil visualización de esta carpeta de despacho cuando así se requiera por parte de los instructores de vuelo para el briefing o por parte de los inspectores de la autoridad aeronáutica que puedan requerir esta información. Recuerden que esta información es un documento de a bordo y debe estar a bordo de la aeronave siempre que se esté en actividades relacionadas con la operación aérea comercial. En este caso, relacionadas con la aviación de enseñanza. Una vez lo tengo acá en PDF ya publicado, procedo a guardarlo para posterior enviarlo a mi correo electrónico y poderlo descargar en mi dispositivo electrónico. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Simplemente desde el PDF le voy a dar la opción archivo, guardar como, ¿ok? Guardar como. Él inmediatamente me abre una ventana donde yo tengo que seleccionar en qué parte del computador quiero guardar el archivo. Es importante que tengan en cuenta que este archivo se debe guardar en el escritorio, ¿ok? En el escritorio del computador de despacho donde yo esté. Segunda recomendación, por favor no vayan a cambiar el nombre del archivo, como ustedes lo ven ahí, inmediatamente cuando yo le doy print, el archivo genera el nombre de manera automática y lo genera en este orden: carpeta de despacho, la matrícula del avión en el que voy a volar, el día, mes y año y la hora local que yo puse en el despacho para el vuelo. Entonces, por favor, eviten adicionarle su nombre al final del archivo, eviten cambiarle el nombre del archivo, simplemente déjenlo tal cual como está ahí y verifiquen que esté o que se vaya a guardar en el escritorio, ¿ok? En el escritorio como tal. Entonces, ahí le voy a dar guardar. Inmediatamente tengo que esperar que él guarde y una vez ya haya guardado en el escritorio, puedo proceder a cerrar el PDF, ¿ok? A cerrar el PDF. Muy bien. Entonces, después de esto, lo que hago es ir hacia el escritorio, identifico en dónde está mi archivo, ¿ok? En el escritorio guardado. Por eso es importante que cada vez que finalicen todo este proceso, borren los archivos del escritorio para que no los vayan a confundir con otros archivos de otros estudiantes. En este caso específico, ahí está mi archivo y en el computador en el que ustedes van a ir de despacho, van a encontrar aquí abajo el link del correo que está configurado con cada computador. Ese es un correo de Outlook, el cual pues ustedes van a ejecutar y desde allí, desde esa cuenta, que cada computador tiene una cuenta diferente, van simplemente a anexar como tal el archivo que está en el escritorio y van a enviarlo a sus correos electrónicos. Si no lo pueden enviar desde ese correo por cualquier situación que se llegue a presentar, ¿qué hacen? Abren el navegador, van a abrir su correo electrónico personal, teniendo en cuenta que al finalizar este proceso pues deben cerrarlo para que no quede la sesión abierta allí, y desde ese correo lo envían a su correo personal, bien sea ese mismo o bien sea otro, anexando obviamente el archivo. Simplemente lo que hacen es, en este caso voy a hacer el ejemplo con este correo para director de operaciones, ok, director de operaciones, perfecto, nombro el archivo como más fácil me parezca y lo único que voy a hacer es anexar ese archivo que está en el escritorio. Veo acá despacho 2978 a las 4 pm, ese es. Espero que cargue y una vez cargue lo voy a enviar, ¿ok? Inmediatamente ustedes ven que aquí ya entró. Tengo que esperar a que entre, verificar que ya lo tenga en mi correo electrónico, que lo pueda descargar en mi celular o en mi iPad preferiblemente, e inmediatamente ya ahí quedó ese archivo en mi dispositivo electrónico. ¿Qué resta por hacer? Simplemente, después de verificar que ya haya sacado el archivo del computador, borrar el archivo, ok, ya lo vamos a borrar, y
Vuelvo aquí al Excel y es importante, por favor, que cuando finalicemos nuestro despacho, ya hayamos enviado nuestra carpeta de despacho, vengamos a la parte superior y, por respeto a los demás, limpiemos el formulario, lo dejemos totalmente en blanco, lo guardemos aquí en el disquete, ¿ok? O simplemente cuando lo cierre, él me pregunta si deseo guardar, lo guarde en blanco y salga como tal del formato de la carpeta de despacho, ¿ok? Entonces, posterior a eso, voy a borrar el archivo, pero antes de borrarlo, es posible que en algunas ocasiones, bien sea por fallas de internet o por algún tipo de falla que me permita sacar mi formato de carpeta de despacho del computador, lo que vamos a hacer es abrir el archivo en PDF, ¿ok? Solo es como en caso de contingencia, voy a darle la opción ver, modo de pantalla completa, y voy a tomar fotografías con mi dispositivo electrónico, iPad o celular, de cada una de las hojas del despacho, ¿ok? Después esas fotos obviamente las tengo que pasar con muchas aplicaciones que hay hoy en día a formato PDF y es otra forma de obtener esa información del despacho que yo creé. ¿Listo? Entonces voy a borrar este archivo y en este momento ya finalizaría como tal la preparación de mi despacho y ya tendría todo listo para proceder con el resto de pasos en ese proceso de alistamiento o planificación del vuelo en el centro de instrucción. Recuerden, por favor, estar con mucha anticipación, listo, de acuerdo al reglamento del estudiante, deben estar mínimo una hora antes del vuelo, ideal, mucho tiempo más para que tengan tiempo de hacer su planificación del despacho, de verificar cómo están todas las condiciones para su vuelo, de alistar el resto de documentación, de prever cualquier tipo de situación que pueda llegar a generar un retraso en el cumplimiento y la salida de los turnos programados y para que cuando llegue el instructor con el que voy a volar ya tenga todo preparado y listo para proceder con mi inspección prevuelo y posterior el vuelo. Recuerden, por favor, es importante que sepan que este formato de carpeta de despacho debe estar siempre a bordo en sus dispositivos electrónicos. Quiere decir que si por alguna situación sus dispositivos electrónicos se descargan, no hay excusa que se hayan descargado para que no tengan la documentación de a bordo requerida por la autoridad aeronáutica y por las directivas del centro de instrucción. Para este caso específico, lo que deben hacer es enviar desde sus celulares el formato en PDF al correo de la coordinación de operaciones y solicitando pues que se imprima en físico el formato de despacho. ¿Okay? Esto solo como medida de contingencia en caso de que se llegue a descargar como tal sus dispositivos electrónicos. En este caso llevarían en físico y aquí en la coordinación de operaciones les facilitaríamos una impresión de esa carpeta de despacho como tal. Ya no es necesario que estos formatos al realizarlos los envíen a la coordinación de operaciones, ya que el sistema está totalmente sincronizado para que cuando ustedes le dan print, inmediatamente él va a guardar el archivo dentro de un servidor en la nube y va a un servidor virtual y desde allí vamos a tener acceso y supervisión y control desde la dirección de operaciones y también desde la autoridad aeronáutica a través de nuestro inspector principal de operaciones de la aeronáutica civil. Todo esto lo conectamos a través de la aplicación Schoology, donde podemos visualizar y verificar la calidad del diligenciamiento, controlar obviamente todo el proceso de planificación de cada uno de los vuelos totalmente identificados de cada estudiante. Por eso es importante que tengan mucho compromiso, que efectúen esta planificación con muy buenos estándares de calidad y de profesionalismo, ya que se hacen revistas aleatorias de la información contenida en estas carpetas de despacho. ¿Ok? Bueno, esas son las recomendaciones que se tienen con respecto al diligenciamiento de las carpetas de despacho. Prevean llegar con la debida anticipación. Cualquier duda en cuanto a la parte del diligenciamiento, vean este video tutorial las veces que sea necesario. Si son dudas ya muy específicas, por favor, informarlo a la dirección de operaciones o coordinación de operaciones. Y si necesitan soporte con cualquiera de los equipos de despacho, por favor solicitarlo a través de la coordinación de operaciones a la sección de sistemas
Sin embargo, este soporte se estará prestando de manera ininterrumpida durante todo el día en los días laborales del centro de instrucción. Muchas gracias a todos, esperamos que les haya gustado este video tutorial y estamos atentos a cualquier observación o cualquier de pronto aporte que nos permita mejorar día a día en nuestros procesos. Feliz tarde.